El ex ministro de Economía, nuestro consultor, uno de nuestros mayores consultores económicos, Fausto Ortiz. Bienvenido, Fausto, un gusto tenerte aquí. Ex compañero mío, a la gente que dice por qué tuteo a los invitados, fue compañero mío en el colegio. De la misma promoción, por si acaso. Buenos días. Arquero suplente, por si acaso mío, pero bueno. Dicho esto y aclarado esto, Fausto, creo que el próximo presidente ejercerá desde noviembre estará sentado en ese sillón con alambre púas llamado Carondelet. ¿Con qué presupuesto trabajará el próximo presidente? Gracias, Juan Javier, saludos cordiales a la audiencia. El próximo gobierno, si empieza este año, a fines de año, lo agarra con una situación compleja de caja, porque usualmente diciembre es el mes más difícil de manejar, porque aparte que tienes que pagar el sueldo, que son 700 millones de dólares, el 13º, que son otros 500 millones de dólares, y se te viene acumulado todos los pagos de las cosas que hicieron en el año, ese mes es el mes en donde usualmente sale el déficit fiscal de 1.000 o 2.000 millones de dólares. El gobierno, si arranca en esa fecha sin plata, va a ser bastante complicado. Sin embargo, habrá que ir viendo si esa es la realidad que toca moverse, entonces tocará irse acomodando a aquello. Y tendrá que también el año 2024 trabajar con el presupuesto prorrogado actual. Es decir, ahí tiene una ventaja, no tiene un incremento de más de 1.000 millones de dólares para educación y salud de arranque. Es decir, va a tener que irlo acomodando porque tendrá que presentar la proforma presupuestaria de 2024 y también la proforma presupuestaria trabajar lo que es el plan cuatrianual o adaptarse al plan cuatrianual actual. Entonces, económicamente, el próximo gobierno arranca con una situación débil de caja y va a ver cómo se lo deja también el gobierno saliente. Fausto, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto de Orden, un gusto tenerte acá en Radio Centro. Mucho gusto, Andrés. La preocupación que existe latente y que la hemos venido conversando ya hace algunos programas aquí es el tema del déficit fiscal, ¿no? Leí el otro día y leyendo tus posts, ¿no? El tema de petrolero ha sido bastante importante, el decrecimiento por los ingresos petroleros, acompañado a la pésimo manejo para la explotación de nuevo crudo, es decir, no ha habido un incremento en la producción petrolera a pesar de la aspiración presidencial de duplicar en sus 4 años, y además el consumo de derivados, ¿no? Que también ha aumentado con relación a los años anteriores. No viéndolo para el tema electoral, sino aquí un poco a futuro, ese manejo del déficit petrolero, que yo sé que afecta directamente a los GATS, por ejemplo, que son pues beneficiarios del porcentaje que establece la ley. En tu análisis, este año, ¿cómo va a ir esa parte del déficit petrolero en función del déficit total a nivel global del país? Sí, Andrés, los GATS, para tocar ese tema que mencionaste, reciben el 10% de los ingresos petroleros. El gobierno presupuestó para este año ingresos petroleros por algo así como unos 3.500 millones de dólares, por lo tanto, 350 millones deberían ir para los GATS. Aclaramos que los GATS son juntas parroquiales rurales, consejos provinciales y 221 municipios, ¿no? Correcto. Entonces son unos 350 millones de dólares por ahí del lado petrolero. Cuando el gobierno presupuesta esos 3.500 millones de petróleo, seguramente pensaba que el precio del petróleo iba a quedar más o menos similar a lo que estuvo el año pasado. El año pasado el precio del petróleo estaba en $85. Si bien es cierto, el presupuesto este año está marcado en 65, pero uno hubiera esperado, mira, puede ser que se mantenga la misma tendencia, y lo que hicimos fue poner un presupuesto, un precio referencial más bajo. Pero el precio del petróleo está marcando 65, pero como una meta bastante difícil de cumplir. Y hay que juntarle otro elemento. Ahí tienes $20 menos que el año pasado, que en 180 millones de barriles que se producen al año es bastante plata. De ahí se exportan 130 millones de barriles. Eso es harto dinero. Y de ahí hay que juntarle que en el primer trimestre del año el castigo petrolero se ha casi que duplicado. El castigo petrolero está en enero, febrero y marzo en $13. Alguna parte de ese castigo tiene que ver con el problema de Amazonas Tankers y Flopec, porque al poner una tarifa más real de Flopec al que comercializa el crudo, entonces lo que hacen es comprarte el crudo más barato. De alguna forma algo tiene que ver esa fijación correcta de las tarifas en Flopec, que le da utilidades a Flopec, pero está de alguna forma
perjudicando, entre comillas, al presupuesto del Estado porque recibe menos recursos. Entonces, los números gruesos, uno diría, este año por ingreso petrolero vamos a perder de lo presupuestado entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Por eso que extraña que esa caída de 1.500 millones de dólares, que debería aumentar el hueco fiscal de los 2.500 millones presupuestados hasta 4.000 millones, el gobierno diga, no, yo mi presupuesto lo estoy trabajando ahora con un déficit fiscal esperado de 2.000 millones de dólares. Entonces diremos entonces, oye, ¿y de dónde aparecen esos 2.000 millones adicionales? Es que es o menor gasto o más ingresos para que no lleguemos a ese déficit de 4.000 millones. Y eso es un poco lo que estamos tratando de observar en estos primeros 5 meses del año, en donde no hay una ingreso petrolero que despunte, está quizás en muy, muy mala ejecución el tema de ingresos petroleros, y el tema de ingresos de impuestos. Eso con las completas llegaremos a los 15.500 millones de los 16.000 esperados. Es decir, tampoco hay mucha holgura en los ingresos tributarios para decir, con ingresos tributarios vamos a compensar un poco los ingresos petroleros. Luego viene un tema sumamente grave. Tuvimos un invierno duro, pero se viene el fenómeno del Niño. Ya están hablando de ir a organismos multilaterales, hay ofrecimientos de créditos. El país vive una descomposición en ese ámbito. No se puede calificar como de óptimo, como más o menos con optimismo se quiere trasladar este tipo de ideas a la ciudadanía. Muy por el contrario. Y en este sentido, el Ecuador, yo digo, con el alto riesgo país, lo que hace es encarecer el dinero internacional para el Ecuador. Pero los multilaterales pues tienen créditos con tasas bastante bajas. De una u otra forma, el alto riesgo impacta en ese tipo de tasas de interés que entregan los organismos multilaterales. Fernando, no. El crédito multilateral para el país tiene una tasa determinada, dependiendo del momento, puede ser 2, 3, 4%, más o menos. Por ahí va a estar. No se ve influenciada con la tasa de riesgo país que es para los bonos. De la deuda total, que está más o menos bordeando los 75.000 millones de dólares, la deuda pública total, de eso 15.000 millones es deuda en bonos. Es decir, esa cantidad no es una cantidad, quizás 12, 13% del total de la deuda está en bonos, ¿no? Porque una parte también son intereses que hay que ir pagando. Entonces, el riesgo país afecta a la posibilidad que el gobierno vaya por esa ventana de buscar financiamiento en bonos, pero los multilaterales están ahí disponibles. Este año hay que pagar en los siguientes 7 meses unos 200 millones de Fondo Monetario, entre el CAF y BID, otros 500 millones de dólares, y hay que pagarle muy poquito al Banco Mundial. Entonces uno debería decir, oye, ¿quién te puede prestar plata rápido y fácil? Es el Banco Mundial. Pero aquí hay dos cosas, ¿no? Si pido prestada plata nueva, de esos organismos multilaterales, es para el presupuesto del Estado, y ahí la voy a utilizar bien. Pero si me van a dar plata para atender el fenómeno del Niño, bien sea para prevenir o para corregir, ahí va a llegar plata, pero esa plata no es la que estaba presupuestada. Entonces, hay que buscar y entender que son esos dos destinos distintos. Una cosa es la plata para el niño, que me puede desatender la plata presupuestaria. ¿Ya? Entonces, en la economía, al final, no quiere entender cuál es para una y cuál es para la otra. Pero sabemos que si mañana me dan plata para el niño y no consigo más, esa carretera que estaba dañada hace tiempo, quizás no la pueda atender. Entonces, ojalá uno pudiera conseguir ambas cosas. Plata para la obra que está presupuestada y plata para los estragos potenciales del fenómeno del niño. Pero de los mercados internacionales está completamente cerrada. Esa ventana no existe porque hoy día tendríamos que ir a buscar plata y el mercado te dice, yo te podría prestar, pero tus bonos se están negociando a niveles del 22, 23% de interés, lo cual te dice, por aquí ni nos mires. Estamos conversando con Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. Fausto, ayer se firmó el decreto ley en materia económica para la atracción, fomento de la inversión para el desarrollo productivo, que tiene que ver con zonas francas y que incluye exoneración de hasta 15 años del impuesto a la renta. Hay algunos analistas que dicen que se ha perdido el sentido de lo que es una ley de urgencia económica. Quisiera saber qué tan urgente le parece a usted esto como para haberlo firmado como un decreto en estos pocos días que le quedan al gobierno de firmar decretos y hacer leyes así. Sí, eso es una tarea, Paola, importante
que tiene la Corte Constitucional, ¿no? Porque lo que decía hoy día la Corte Constitucional va a hacer que la muerte cruzada pueda ser deseada en el futuro o pueda ser menos deseada en el futuro. Pues si la Corte Constitucional te dice, mira, ese proyecto de ley tributario para bajar los impuestos a la gente no es urgente. Eso puede la gente quedarse 6 meses más y esperar la otra asamblea para hacerlo. Para aprobarlo. O lo mismo, puede decir, esa ley de zona franca, que tuviste 2 años para hacerla y no lo lograste, porque la asamblea te lo negó, podría esperarse 6 meses para que la asamblea te lo vuelva a revisar. Y entonces también puede pasar el mensaje de que, si bien es cierto, puedes decretar la muerte cruzada, no va a ser tan fácil gobernar por decreto. Okay. Eso es lo que hay que ir chequeando. Si me dice a mí, ¿es urgente? Sí, yo creo que es urgente. ¿Es económico? No hay duda. Pero la Corte puede decir, yo quisiera esperar un poco para otro. Es diferente que me dijeran, quiero poner un impuesto patrimonial porque necesito levantar $300 millones para el niño. Entonces, ahí no hay duda. Es económico, es urgente, es plata para el presupuesto y le das viabilidad en la parte de la Corte Constitucional. Chequemos entonces qué va a pasar en esa parte. Por lo menos hoy día te está diciendo que no tengo reglamentado, tengo que demorarme un tiempito hasta hacer los reglamentos. En la asamblea, cuando aprueban este tipo de leyes, los analizan 50 personas en asesores, ¿no? La Corte no tiene la cantidad de asesores para decir, mira, este artículo que está acá es viable o este artículo no es viable, es económico, es urgente. Entonces, ahí hay que chequear. Ojalá para el gobierno la Corte le dé luz verde al menos a uno de los dos. A ver, aquí hay un tema importante y creo que Fausto ya veo que ejerce con nobleza también la profesión de la abogacía, así porque está muy bien enterado. El Ortiz me ayuda. Totalmente. Y aprendemos mucho contigo, Fausto, en el tema económico. Bien, es vital lo que tú has dicho, porque efectivamente, como dijimos al inicio del programa, estamos viviendo un régimen extraordinario en todo sentido, en lo político, en lo jurídico, en lo económico. Y la Corte Constitucional, si bien no ha querido meterse en el tema de la muerte cruzada y simplemente dijo que esto era un acto que no era susceptible de revisión por ser un acto de gobierno, tenemos que ver también que la Constitución tiene 2 aristas. Dice que solamente puede examinar la Corte porque como no es asamblea, no puede entrar al día a día a ver los 400 artículos porque no está en la capacidad, no tiene los técnicos, no tiene los asesores, no tiene a nadie. Se va a volver loca la Corte Constitucional porque no tiene esa facultad de revisión. Entonces, básicamente tiene que atender los requisitos formales, es decir, si es económico, si es urgente y si no hay claramente violación de derechos constitucionales de los ciudadanos en alguno de sus artículos que hace que se expulse del ordenamiento jurídico. En principio, la Corte lo que pudiera hacer, en principio digo, es, mira, estos 7 artículos no te los puedo aprobar porque violan pues derechos y garantías constitucionales, pero doy paso a la ley. O como tú muy bien dices, pues sí, mira, esto de económico urgente no tiene nada y por lo tanto yo tengo que marcar la vara de qué es realmente lo que debe pasar por el filtro de la Corte. Sin embargo, el 148 sí dice que todos esos decretos leyes que pueden ser aprobados pueden ser derogados posteriormente por la nueva asamblea. Entonces quizás la Corte puede hacer que no se quiera complicar. Dice, bueno, pues si ya esto... Pero hay 2 versiones, la que tú dices, en la que me parece que es válida, decir, oye, pero es que esto de económico urgente no tiene absolutamente nada. Hay cosas mucho más prioritarias que pudieras meterlas como ley económico urgente y no este tema. O decir, ¿sabes qué? Oye, hago una revisión formal, no me meto al fondo y lo paso. Pero bien, en ese análisis, Fausto, ya entrando en el tema de las zonas francas y en el tema de esta exoneración a 15 años, hay voces, y escuchaba ayer en Twitter gente realmente molesta, que hay una disposición general quinta que establece que los convenios y acuerdos de inversión no van a poder ser aumentados ni modificados los plazos, salvo caso fortuito y fuerza mayor, o sea, un caso de gravedad, y que no se van a poder cuando se firmaron originalmente, uno podía ampliar los plazos y podía aumentar la inversión. Eso, ¿a qué se deberá esa decisión del gobierno de cortar y la posibilidad de que esos contratos de inversión que están vigentes no puedan aumentar los montos o aumentarse los plazos para la inversión? ¿Hay alguna explicación técnica a esa decisión del presidente Lasso? No, yo creo que podría deberse a que ese proyecto de ley fue presentado en su momento en la Asamblea y fue descartado. Fue devuelto. Habría que chequear si es que dentro de las observaciones que le hicieron o las mesas de negociación que habrán tenido ellos, ese artículo haya tenido oposición y dijeran, vamos a suavizarlo para evitar que después de la nueva Asamblea me los vaya a derogar. Pero por un segundito pensemos, la Corte le da luz verde y ya está la ley, ese decreto de ley aprobado. Sí. La pregunta acá sería, ¿la plata va a llegar al día siguiente
o la plata va a llegar después de que la Asamblea le dé la bendición final, digamos, ¿no? Entonces quizás estén todos listos con los aviones listos para venir acá y aterrizar en Ecuador, pero quizás va a hacer falta que la nueva Asamblea lo pueda ratificar para que no tengas un problema mayor de gente con la inversión que después tenga que echarse para atrás. Bueno, nos quedó corto el tiempo, pero nunca es tarde para invitar nuevamente a Fausto Ortiz. Fausto. Gracias a ustedes. Rita, próxima semana realmente hay que ver, hay que marcarle el pulso a este gobierno, estos 6 meses y un poco más que le quedan. Quizás, sí. ¿Qué se puede hacer en la materia económica si está dando los pasos adecuados? ¿Te parece, Fausto? Con gusto.